Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor, en este domingo, el día que el Señor ha hecho para alegrarnos y para regocijarnos en Él. Este es el domingo de la Trinidad, así lo celebra el calendario cristiano, y quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, donde quiera que estén y nos escuchen, en el tiempo que nos escuchen. Nos encantaría que fuera el tiempo del servicio. Este va a ser el último servicio que hemos transmitido pregrabado, aunque lo hemos estado siempre haciendo a las 11 de la mañana el domingo, hemos tenido que hacerlo pregrabado, pero a partir del próximo domingo, si Dios nos lo permite, vamos a estar en directo desde este templo, desde esta casa del Señor, y nos alegra esa perspectiva. Espero que usted también esté animado y que esté haciendo planes para participar con nosotros. Aunque tenemos buena capacidad, de todas maneras nos vamos a necesitar que confirme su presencia. Vamos a mantener todavía ciertos protocolos porque se necesitan, así de que no olvide su máscara. Esta semana voy a estarle contactando, si no lo hago yo, alguno de los miembros del consistorio. Vamos a tratar de tomar un censo de quienes están ya vacunados, quienes están haciendo planes concretos para venir. Obviamente va a ser el tiempo del servicio y estamos rogando desde ya que sea el tiempo de venir a la adoración, y desafortunadamente no podemos hacer todavía grupos sociales, entonces no hay tiempo de refrigerio ni tiempo para socializar, por lo menos dentro del templo, así de que vamos a estar entrando al servicio. Inmediatamente termine el servicio, les voy a estar rogando que se retiren prontamente. No va a haber escuela dominical, no va a haber sala cuna, y los salones de escuela dominical van a estar cerrados, y vamos a limitar el espacio del salón social, solamente que sea un pasillo para acercarse a los baños, y obviamente la cocina está fuera de servicio por un tiempo. Sí, más adelante les diremos hasta cuándo, pero eventualmente necesitamos conservar estos protocolos. Voy a estar tratando de enviar un mensaje esta semana con más detalles y con más explicaciones, pero vamos a darnos gusto al saber de que nos podemos ver aquí bajo el techo de nuestra querida iglesia Benecer, y los convido para que nos acompañen. Durante esta semana queremos saludar a los cumpleañeros. Catherine Ramírez cumplió años el 26, y el hermano Israel Peñalosa está cumpliendo años hoy, así de que vamos a orar por ellos y les cantamos el canto de cumpleaños. Oremos. Señor de toda gloria, gracias, Señor, por la bendición de estar aquí, pero en especial ponemos delante de ti, Señor, en estos momentos la vida de la Catherine, Señor, de que tú le bendigas, le ayudes, Señor, en cada etapa de su vida, en estos nuevo año que tú le das, Señor, y yo te ruego para que tú le bendigas de manera muy especial a esta jovencita, Señor, que le ayudes y pueda crecer en el conocimiento y en la confianza tuya. Ponemos delante de ti la vida de Israel también, Señor, que cumple años en este día, para que tú le bendigas, le continúes ayudando y pueda continuar, Señor, participando de tus cosas. Y, Señor, te damos gracias por la bendición que ha sido tenerle en medio de nosotros. Rogamos que tú bendigas sus familias, conceda las peticiones de su corazón, pero especialmente, Señor, que puedan vivir una vida para ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cantemos el canto de cumpleaños.
permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga más, te colme lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. En este el tiempo de las oraciones, recordamos a Hernando Gómez recuperándose de su cirugía y de la situación que ha vivido en estos días. Esperamos también los resultados definitivos y oramos para que todo sea normal. También oramos por la sobrina de Luz Dolly, que prontamente va a ser intervenida para su situación de cáncer. Seguimos orando por Eva Rodríguez, recuperándose de este infarto menor. Y también desde ya estamos orando por la hermana Esther Serna, que va a ser intervenida quirúrgicamente. Ya tiene como fecha el 8 de junio para esta intervención y oramos por ella. Seguimos orando por Eunice, por su hija Gloria, por Flor Leiva, varias personas que están viajando hacia acá, familiares de los López, también amigos de Norma Ramos, que el Señor les acompañe y abra el camino para ellos. Seguimos orando también por la situación social y política en nuestros países, y la situación aquí en Estados Unidos mismo, también la situación de salud. Damos gracias a Dios por los avances que han habido y la oportunidad que está dándose, especialmente aquí en Estados Unidos, de volver a la normalidad con cautela, pero también oramos por los muchos lugares del mundo que todavía están siendo afectados dramáticamente por la situación de pandemia. Tengámoslos presentes en oración. Oremos. Dios de toda gloria, Señor, tú has oído nuestros motivos de preocupación, conoces, Señor, nuestras necesidades, y clamamos a ti, Señor, especialmente estas situaciones de salud que hemos mencionado. Pon tu mano sobre cada uno de los enfermos en medio de nosotros, Señor, restáuralos con tu poder, que podamos, Señor, dar testimonio de tu grandeza a través de la sanidad de hermanos y hermanas entre nosotros. Oramos por aquellos que van a ser intervenidos quirúrgicamente, la sobrina de Luz Dolly, también por Esther, y oramos por ella, Señor, y también por la situación que viven nuestros países latinoamericanos, la situación de orden público, las situaciones políticas, las situaciones de salud. También, Señor, por este país, por Estados Unidos de América, Señor, que podamos recobrar totalmente la normalidad, no solamente en el campo de la salud, pero también, Señor, política y social. Tú sabes que muchos han sido afectados económicamente por todo esto, Señor, que de alguna manera tú hagas la provisión especialmente para tu pueblo y tus hijos, Señor, donde quiera que esté. También recordamos, Señor, a los que están en tránsito para acá. Señor, tú muestres el camino y tú, Señor, des la sabiduría y la decisión, Señor, siempre para hacerlo mejor. Te rogamos por tu iglesia, por los planes de reapertura para el próximo domingo, y, Señor, que desde ya oramos para que tú nos protejas, nos guardes, que no haya ninguna situación, Señor, de salud o consecuencias, Señor, que podamos o tengamos que lamentar. Ayúdanos a ser conscientes de nuestras limitaciones, ayúdanos a ser conscientes de las necesidades de otros, y, Señor, que podamos siempre, en lo que hacemos, en lo que actuamos, glorificar tu nombre.
Que tu bendición nos acompañe ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Cantemos el canto de gratitud. Gracias, oh Señor, por escucharnos hoy, por tu presencia acá, por darnos tu paz. Amén. Damos el llamamiento a la adoración para el día de hoy. Dice, te alabamos con todo el corazón, oh Señor. Me postraré hacia tu santo templo, Alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma, mis labios te alaban, mi Dios, mi Señor. Aleluya. En la alabanza para hoy quiero invitarle, mis hermanos, a que cantemos algunos cantos de nuestro himnario, himnos específicamente enfocados a exaltar la Trinidad, en este día de la Trinidad. Entonces, agradecemos siempre a nuestros equipos de apoyo y sus oraciones para ellos, no solamente hoy, pero también especialmente para el próximo domingo, que tenemos que ensayar una nueva tecnología para poder proveer a todos ustedes de este mensaje, los que no puedan llegar hasta el templo, que lo puedan ver al mismo tiempo que estamos aquí reunidos, y a lo mejor ven a los que están aquí reunidos. Entonces, alabemos al Señor. Vamos a cantar el himno, Oh Padre Eterno Dios, himno a la Trinidad, el número 72. Vamos a cantar el himno A Dios Cantad, el número 83. Padre alabad, al Hijo load, a Dios cantad, al Santo Espíritu adorad, a Dios celebrad. Shalom Haverim, Shalom Haverim,
La primera lectura o la primera lección de la Escritura para el día de hoy viene del Salmo 29. Salmo 29 tiene 11 versículos y dice así, según la Nueva Versión Internacional: tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno de Dios de la gloria, el Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. Señor, añada bendición a la lectura de esta palabra. Continuamos las alabanzas. Cantemos el himno Santo, 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 número 4. La segunda lección de la Escritura para el día de hoy, mis amados hermanos, hermanas en el Señor, viene del
libro o de la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, a los creyentes en Roma, capítulo 8, Romanos 8, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Romanos 8, del 9 al 17. Dice así la palabra del Señor: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Que el Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Y vamos a pedir la dirección del Señor en este tiempo. Señor de toda gloria, en la manifestación de tu Espíritu y en la revelación de tu palabra en Cristo, Señor, rogamos en este día para que tú nos guíes, nos ilumines, nos abra, Señor, nuestro entendimiento y podamos ver tu mensaje, ver tu palabra y, Señor, responder a ella de manera afirmativa, decisiva y en acción. Te ruego, Señor, por todos aquellos que escuchen este mensaje, donde quiera que esté, para que, Señor, tu Espíritu hable a sus mentes, a sus corazones, a sus vidas y sean de transformación, de renovación, de vida nueva en ti. Que tu palabra, Señor, sea vivificada en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje para hoy, mis amados hermanos y hermanas, es Los guiados por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y aunque vamos a continuar en el día de hoy hablando de el Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo en la vida del creyente, quiero hacer un paréntesis de introducción para que recordemos algo muy importante en nuestra fe. Hoy, domingo, se celebra el Día de la Trinidad y obviamente para el grupo de cristianos que aceptamos la doctrina de la Trinidad, es bueno saber de que nosotros hemos confesado esa manifestación de Dios en tres personas, un solo Dios, y aunque para muchos es un misterio, lo aceptamos. Y particularmente nosotros como presbiterianos Cumberland lo declaramos en nuestra confesión de fe y como dice el texto exactamente de la confesión, dice: nosotros creemos en el único Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien es amor santo, eterno, inmutable, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y heredad. Manifestamos nuestra creencia y nuestro credo en esa Trinidad. Dice el artículo 2, el único Dios vivo, quien es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la Santa Trinidad, habla por medio de las Sagradas Escrituras, los eventos naturales e históricos,
los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, pero de forma única por medio de Jesucristo, que es la palabra encarnada. Entonces, en estas líneas, en nuestra declaración de confesión de que creemos en un Dios trino, expresado en tres formas y con tres personas, pero en su sustancia es un solo Dios. Y obviamente hay muchos grupos que no creen en la doctrina de la Trinidad o hablan de tres manifestaciones de Dios diferentes, y obviamente ha sido un tema, podríamos decir, controversial entre grupos cristianos. Pero aunque la Escritura, la Biblia nunca habla, y eso es un argumento que alguien puede hacer, nunca dice existe la Trinidad o Dios es una Trinidad. Cuando miramos el Nuevo Testamento y el desarrollo del entendimiento de la relación entre esas manifestaciones de Dios, número uno, nosotros creemos en un solo Dios. Sí, nuestra creencia es monoteísta, y el Nuevo Testamento reafirma eso, pero también nos da la idea en diferentes versículos en que se menciona esa expresión trinitaria. Por ejemplo, el mismo Señor Jesús en la Gran Comisión mandó en Mateo 28, 19, mandó a predicar el Evangelio y decía: y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una expresión de la Trinidad. En las salutaciones que hacía Pablo en la mayoría de las cartas, habla de esa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esa gracia pedía para los creyentes. Y obviamente en muchos pasajes del Nuevo Testamento vemos a Jesús como Dios, vemos el Espíritu Santo como Dios, y la manifestación de Dios en esas tres personas. Y hoy domingo la cristiandad trinitaria celebra esa manifestación de Dios de esa manera. Pero quiero que continuemos en el día de hoy, como hemos empezado hace 8 días y quizás el domingo anterior, a hacer un énfasis especial en la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. En la reflexión pasada hablábamos de por qué el Pentecostés debe ser para cada uno de nosotros, es decir, esa manifestación del Espíritu Santo debe vivirla cada cristiano, cada creyente, tener esa experiencia en el encuentro con Dios, recibir la bendición de la manifestación del Espíritu Santo en diferentes maneras para sustentar su vida. Así de que hoy quiero que hablemos de eso, de qué manera es que nosotros vivimos la vida en el Espíritu Santo. Y podríamos decir que esa es la vida normal en el Espíritu Santo. La vida normal cristiana es en el Espíritu Santo. Y el texto que nos trae Pablo en el día de hoy, en Romanos 8, hace un énfasis particular en lo que es la esencia de vivir la vida cristiana en el Espíritu. Y para empezar, y como lo reafirma en otros textos, nos habla de dos naturalezas que hay en el creyente. El hombre y la mujer que han conocido de Dios y han hecho decisión, pueden desarrollarse dos naturalezas que son muy claras y definidas en Pablo. Aquí en el versículo 9 nos habla de la naturaleza pecaminosa, que en la versión Reina Valera la llaman la carne, ¿sí? No vivís según la carne, dice en la versión Reina Valera. En la traducción de la Nueva Versión Internacional hablan de naturaleza pecaminosa. Y la otra naturaleza es la naturaleza espiritual. Y de esa manera
Pablo a hacer una categorización de la forma como se vive la vida cristiana. La vida cristiana, si se vive según la carne, es un cristiano carnal. Si se vive según el Espíritu, es un cristiano espiritual. Pero aunque podamos decir de que hay este cristiano espiritual y este cristiano carnal, definitivamente, y este es parte del punto que nos quiere hacer Pablo en el día de hoy para enseñarnos e instruirnos de esa manera, realmente una vida cristiana, una vida en el Señor, es una vida que tiene que ser llena del Espíritu Santo. Y nos habla de esa choque que hay entre una y otra, de la lucha continua que hay en nosotros como humanos, entre esas tendencias que hay humanas como humanos hacia el pecado, porque es una naturaleza. Cuando se habla de naturaleza estamos hablando de algo que es la esencia de algo. Y en gran medida nosotros estamos sujetos aún a esas tendencias naturales, que cuando somos conscientes de ellas y cuando actuamos según ellas, con plena conciencia y conocimiento, son acciones de pecado. Y cuando esto se repite una y otra vez, entonces estamos hablando de un hábito, un vicio, y es definitivamente el resultado de una tendencia pecaminosa, de vivir en la carne. Lo que nosotros somos como humanos, esa parte animal, pero también esa parte que traemos como herencia del pecado original, esa tendencia al mal. Pero aquí viene la acción redentora de Cristo y en la manifestación del Espíritu Santo, como promesa que Jesús mismo hizo de que el Espíritu Santo se iba a manifestar en los creyentes y iba a darle una naturaleza nueva. Y esto a veces es un poco difícil de entender o de asimilar, pero esa es toda la lucha del cristiano. De un momento y de otro, una continua confrontación entre esas tendencias buenas. Y el Señor Jesús decía, el espíritu, la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces por eso insistía de manera categórica de velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? Y la tentación no es pecado, pero es el principio, el camino que si nos dejamos llevar de la tentación va a actuar esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Y Pablo nos está hablando de esto acá, ¿sí? Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, ustedes no viven y no deben vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y como dice aquí, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que esa lucha existe. Esa lucha siempre va a permanecer allí en nuestra esencia natural. Pero que si dejamos que el Espíritu de Dios repose en nosotros, vamos a encontrar los recursos para vencer esas acciones negativas que hay en nuestra naturaleza humana. Y que tenemos la tendencia a categorizarlas, a hacer unos pecados grandotes y otros pecados más pequeñitos, pero la realidad es que son pecados cuando, de alguna manera, sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, o sabiendo que algo es malo, lo hacemos. Ese es pecado. Sí. Entonces siempre hay esa lucha en nuestro diario vivir, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en lo que pensamos, porque aún la manifestación de esas tendencias en nuestro pensamiento son pecado delante de Dios. Quizás otros no las vean, los que están alrededor no las vean, pero están allí en nuestra mente y Dios está viendo eso. Lo tremendo es que cuando es parte del proceso de llegar a la consumación del pecado, siempre empieza por la mente, ¿sí? Nunca es un acto reflejo, empieza por la mente. Pero
Pablo enfatiza allí esas dos naturalezas. Y tenemos que estar conscientes de esas dos naturalezas. Una naturaleza pecaminosa, que es vivir en la carne, y una tendencia espiritual. Y nos está diciendo que el que está en Cristo y tiene el Espíritu de Cristo, entonces es el que vive según el Espíritu. Y de la misma manera, si no tiene el Espíritu de Cristo, no se puede decir que es de Cristo. Pero también, más adelante en el versículo 10, dice, aunque en Cristo, dice, el cuerpo está muerto al pecado. La tendencia natural puede ser muerte. Dice, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Es decir, aunque hay ese deseo de la búsqueda de las cosas espirituales y esa parte de la tendencia carnal, puede ser que físicamente, materialmente, podamos estar condenados. Pero allí viene la acción del Espíritu Santo para ratificar y poder dar vida. ¿Sí? Dice el versículo 11, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también le dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. ¿Qué significa esto? Sí. Que aunque vivimos en esa tensión, esa confrontación y esa lucha entre el bien y el mal, entre nuestra tendencia al bien y nuestra tendencia al mal, en nuestra tendencia, si hay esa tendencia a vivir en la carne, que nos puede condenar y que nos puede destruir y que nos puede llevar a la muerte, porque como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual y eventualmente muerte física. Cuando alguien se deja llevar de sus inclinaciones negativas del mal, lo puede conducir a la destrucción, no solamente espiritual, pero física y materialmente. Y para muchos, quizás en situaciones de dependencia, situaciones de vicio, parece que fuera imposible salir de esas situaciones. Pero observen la promesa que está haciendo la Escritura aquí y que nos está reafirmando que ese Dios, que como el Padre levantó a Jesucristo de los muertos, de la misma manera, ese poder que actuó allí en traer vida para alguien que estaba muerto, también funciona para cada uno de nosotros. Por extrema que sea tu situación, por dramática y casi irreversible situación en que te puedas encontrar, la promesa es que el poder de Dios va a actuar también para rescatarte si hay ese deseo en ti de buscar de las cosas del Espíritu. Y en esa parte tiene que actuar nuestra voluntad. En esa parte tiene que andar nuestro deseo de buscar lo bueno. Más adelante en la carta a los Gálatas, Pablo de una manera específica habla de las obras del Espíritu, habla de las obras de la carne. Y esas obras de la carne traen como consecuencia la destrucción del individuo. Y no podemos ignorarlas, ¿sí? En Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 19 nos habla, y me pueden seguir allí con su Biblia si la tiene con usted, Gálatas, sé que la había señalado, pero aquí está.
Versículo 16, 5:16. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ve? La tendencia humana es a seguir el impulso que venga hacia nosotros. Pero cuando hemos creído en Cristo, hay una nueva conciencia, hay una nueva forma de ver la vida que nos tiene que decir y detenernos en ese instante para buscar ese socorro de lo alto y prevenir de que nosotros nos dejemos llevar de esas tendencias hacia las cosas que no son de Dios. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estar bajo la ley. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, ¿sí? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y observen lo que dice, los que practican tales cosas. Y hay una buena diferencia entre hablar de que alguien practica algo a que eventualmente alguien haga algo esporádicamente, ¿sí? Yo puedo decir que fulano de tal practica el fútbol. Si hablo de que practica el fútbol es porque constantemente está jugando al fútbol, ¿sí? Yo no practico el fútbol. De pronto se me antoja patear una pelota, un balón. Eso no significa que yo practico el fútbol. Entonces lo que nos está diciendo es que sí, Señor, puede que en un momento dado el creyente caiga en alguna de estas formas descritas acá. Pero también está el recurso, ¿sí?, que nos da Dios, de aquel que entiende que hizo lo malo y busca de Dios, busca el arrepentimiento y procura no volver a repetir esa acción. Porque si empieza a repetir esa acción, entonces se vuelve un practicante de esa mala acción. Y cuando hablamos de practicar una acción mala todo el tiempo, eso es un vicio, un mal hábito. Practicantes del mal, practicantes de cualquiera de estas formas de mal, en toda la lista que usted quiera seguir allí. Pero también dice más adelante, mas el fruto, el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y otra vez, si empezamos a practicar estas cosas buenas que son los frutos del Espíritu, los resultados de andar en el Espíritu, nos volvemos practicantes de las buenas obras del Espíritu. Y eso hace de nosotros los hombres y mujeres que Dios quiere que nosotros seamos, ¿sí? Entonces, no olvidemos eso. Existen estas dos naturalezas, pero el Espíritu de Dios nos llama a vivir en el Espíritu. El Señor, de alguna manera, nos toma y nos da esa naturaleza nueva. Naturaleza que manifiesta aquí que el que vive por el Espíritu es para la gloria de Dios. Y ese es el objetivo que tenemos que tener como cristianos, vivir una vida normal en el Espíritu de Dios, en la manifestación del Espíritu,
que es nuestro principal recurso de vida para enfrentar toda circunstancia. Porque la energía de Dios es Dios mismo manifestado en nosotros, en nuestras vidas, que nos da ese poder para mantener nuestra relación con Dios y para que en esa manifestación de nuestra relación con Dios podamos también de manera categórica, segura, manifestar a otros ese amor de Dios. Eso es lo que hace diferente en nosotros cuando vivimos en el Señor. Y tiene que producir ese cambio. Tiene que producir ese deseo de cada día ser mejor para la gloria de Dios, pero para bendición de cada uno de nosotros. Y cuando vivimos para la gloria de Dios, parte de esa experiencia es de que nosotros podamos manifestar también las mejores relaciones con las personas que nos rodean. Mostrar amor, mostrar justicia, mostrar paz para aquellos que nos rodean. Por eso, si el mundo, cada uno pudiera abrazar el mensaje del Evangelio y apropiarse de él, sería transformador de todo el mundo. Sí. Porque no se están cambiando, la sociedad no se cambia por cambiar las estructuras o cambiar el gobierno. La sociedad se cambia cuando cada elemento de la sociedad va cambiando. Y necesitamos esa manifestación. Necesitamos que hombres y mujeres conozcan el mensaje. Y para que hombres y mujeres conozcan el mensaje y cambien y se produzca una transformación en la sociedad, tenemos que responder también a ese llamado que nos da el Espíritu de compartir a otros las bondades del Evangelio. Finalmente, Pablo nos muestra aquí algo que nosotros debemos tener presente siempre. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y cómo siento yo que el Espíritu está en mí? ¿Cómo puedo decir yo de que sí soy y vivo en el Espíritu? Déjeme decirle, mi hermano, que en la medida en que nosotros buscamos del Señor, el Señor reafirma esa presencia en nuestra vida. Y Pablo no pasó por alto eso. No lo manifestó aquí también, ¿sí? Dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos confirma. Habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón. Yo soy hijo de Dios. Yo soy persona nueva en Cristo. Y Dios en el Espíritu nos manifiesta. No que seamos mejores, ¿sí? No somos mejores que nadie. Pero por la gracia de Dios, Dios nos permitió conocerle. Y su Espíritu nos habla y nos dice, tú eres hijo de Dios. Tú eres heredero. Como dice aquí también, ¿sí? Dios nos hizo herederos también en Cristo, nos adoptó. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Sí? Nos dio esa potestad de ser hijos de Dios. Y en la adopción que Dios nos da, todos los privilegios y los beneficios del Hijo natural son dados a nosotros también, ¿sí? Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos los mismos privilegios, los mismos beneficios que un hijo natural. Somos coherederos con Cristo. Somos la gran familia de Dios. Pero así como Dios es el creador del universo, de todos los
seres en el universo, no todos son hijos de Dios. Aquí nos está diciendo, somos hijos de Dios cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y eso es lo que tenemos que enfatizar en este tiempo, mis hermanos, apropiarnos de esa bendición tan grande que Dios nos ha otorgado en saber que somos hijos de Dios. Y nos confirma ese hecho. En el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ese es el punto central aquí, mis hermanos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y vamos a vivir, y somos llamados a vivir en el Espíritu. Esa es nuestra obligación, no a vivir por la carne, pero a vivir por el Espíritu. Y nuestra obligación es a buscar los medios y recursos para vivir por el Espíritu, para agradar a Dios, para ser practicantes de las obras del Espíritu. Y especialmente para que veamos una renovación y una transformación en nuestras vidas, una renovación en nuestras familias, una renovación en la iglesia. Porque es la única manera que podemos vivir la vida cristiana, vivirla en el Espíritu. No simplemente como religiosos, no simplemente como costumbres religiosas, como miembros de una iglesia. No, es vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu. Apropiarnos y gozarnos de esa bendición tan grande que Dios nos otorga. El Espíritu nos confirma que somos hijos de Dios. Apropiese de esa bendición, mi hermano, mi hermana. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Tiene los derechos y los privilegios especiales. Y otra vez, es por la misericordia, por el pleno gusto de Dios de hacerse conocer a nosotros. No por nuestras características que pensamos que son buenas, son suficientes. No. Porque Dios tuvo misericordia con nosotros y reveló a su Hijo a nosotros. Y su Espíritu nos confirma de que somos hijos de Dios y que somos llamados a vivir en las obras que son del Espíritu. Y como dice Gálatas, dice, manifiestas son las obras del Espíritu. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay medida. ¿Sí? Allí puede sobrar todo lo que sea, puede sobrar la cantidad de amor, de templanza, de fe. No hay ley sobre eso, y a eso nos ha llamado el Señor. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si sufrimos con Él, como dice Pablo aquí, vamos a gozar también de Él en la gloria. Porque no es fácil, ¿sí? Está implicando allí un elemento de dificultad en nuestro diario vivir. No es fácil, pero lo podemos hacer en el poder y en el nombre de Cristo y en el poder de su Santo Espíritu. Así de que, mis hermanos, nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios porque somos hijos de Dios. Sí. Somos guiados por el Espíritu de Dios porque somos hijos de Dios. Y quiero terminar con palabras de desafío, como siempre. Y en primera instancia es que debemos entregarnos totalmente a vivir en el Espíritu Santo. Exploremos, estudiemos, veamos qué son esas acciones del Espíritu Santo para que se manifiesten en mi vida. Ese Espíritu que nos ahuyenta todo temor, debemos reprender
por ese mismo poder del Espíritu Santo, toda inclinación hacia cualquier manifestación de acciones de la carne y vencerlas con ello, con el poder del Espíritu Santo. Debemos reclamar nuestra identidad en Cristo, que nos da su Espíritu y que lo confirma todo el tiempo. Y finalmente debemos rechazar en el poder del Espíritu Santo, rechazar todo temor, rechazar toda inseguridad, rechazar toda insuficiencia, rechazar toda expresión de una pobre autoestima. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey, porque somos hijos de Dios, porque Dios nos mira a nosotros como su especial tesoro. Gloria al Señor, porque se ha manifestado de manera trinitaria en nosotros, en el Padre Creador, en el Hijo que muestra su amor y nos da la redención, en su Santo Espíritu que nos da la potencia para vivir cada día. Esa es la manifestación de la Trinidad en nosotros. Pero estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo en que tenemos que vivir por lo que la manifestación de Dios en su Santo Espíritu nos ofrece. De que somos guiados por el Espíritu, de que somos hijos de Dios y confirmados por su Santo Espíritu. No nos lo dice nadie, nos lo dice su mismo Espíritu. Pero busquemos del Señor, entreguémonos totalmente a vivir en el Espíritu Santo, reprendamos en el poder del Espíritu Santo toda inclinación a vivir en la carne, reclamar siempre nuestra identidad como hijos de Dios y rechazar en el Espíritu acciones negativas de temor, de inseguridad, de insuficiencia, de pobre autoestima, porque ese poder y esa fortaleza nos la da Dios. Los guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios que reciben esos beneficios de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y disfrutemos de estas bendiciones que Dios nos ofrece. Vivamos por esos regalos de Dios. Oremos. Señor de toda gloria, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra y tu manifestación en la persona de Cristo y en la manifestación de tu Santo Espíritu en medio de nosotros, para mostrarnos, Señor, tu camino, para enseñarnos tu voluntad y para guiarnos y darnos la fortaleza para vivir de acuerdo a tu Santo Espíritu. Bendice a tu pueblo, Señor, ahora. Señor, tú sabes que hay muchos en dificultades, en luchas, en enfermedades, que a veces los hacen sentir temor o desconfianza o incredulidad. Pero, Señor, que tu Espíritu obre en cada vida, de tal manera que podamos ver hombres y mujeres renacidas, renovadas, fortalecidas en ti, Señor, para dar gloria a tu nombre, para proclamar tu mensaje, Señor. Bendice a tu iglesia ahora. Esperamos tu manifestación en medio de nosotros. Que tu Espíritu, Señor, nos mueva siempre a mejores y a más prósperos horizontes, a ansias de progreso y de avanzar para la gloria de tu santo nombre. Bendice a tu pueblo, Señor, ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Respondamos en fe cantando el himno y damos gracias a Dios por su manifestación trinitaria en medio de nosotros. Cantemos el himno a adorarle, el número 80. Adorando
Recibamos la bendición. El Padre de toda gloria, el Hijo de amor y el Santo Espíritu de poder, la manifestación plena de la Santísima Trinidad, sea sobre cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Señor les bendiga. Podemos ir en paz y cantemos el himno de bendición.